Buenas noches, mi nombre es Sergio Armando Reyes Medina. El siguiente es el desarrollo de la práctica número 1 del curso Software para Ingeniería. El grupo es 203036-63 y el siguiente trabajo es presentado al tutor Alexander Flores. Bueno, esta es una pequeña introducción al software de MATLAB. Entonces, ¿qué es MATLAB? MATLAB es una herramienta de cómputo numérico para resolver problemas matemáticos. Su especialidad es el cálculo de vectores y matrices. Su nombre es una abreviación de Matrix Laboratory o laboratorio matricial, debido al hecho de que la especialidad es el trabajo con las matrices. Utiliza un lenguaje de programación propio o lenguaje M que es considerado de alto nivel. Es ampliamente usado en entornos académicos, científicos y en la industria. Entre los muchos usos de MATLAB encontramos la computación matemática, el modelado y simulación, análisis y procesamiento de datos, visualización de gráficos. En la industria normalmente se utiliza en investigación, desarrollo y diseño de prototipos. Actualmente tiene integradas muchas funciones en el área de las redes neuronales y la visión por computador. Bueno, como podemos observar, acá tenemos instalado el software de MATLAB. Aquí tenemos el acceso directo. Ya lo tenemos abierto. Tenemos la versión de MATLAB de R2015A. Entonces este ya es el software como tal. Acá podemos observar que principalmente en la parte superior tenemos una barra de herramientas. En esta barra de herramientas tenemos tres pestañas. Una que se llama Home, Plots y Apps, que nos muestran pues las diferentes funciones de MATLAB. Principalmente para nuestro caso vamos a utilizar la pestaña de Home. Aquí podemos observar la parte que dice archivos, en donde nosotros podemos crear, guardar o abrir nuevos scripts. Otro recuadro para el manejo de las variables, importar datos, crear variables. Otro recuadro para el manejo del código, analizar el código, el recuadro de Simulink y para abrir la aplicación de Simulink. Este es el environment, que es el ambiente de trabajo o la forma como podemos organizar MATLAB para poder utilizarlo. Tenemos acá otro que se llama recursos, en donde encontramos la ayuda y algo otras cosas de utilidad para el uso de MATLAB. En el layout aquí podemos observar que podemos seleccionar las diferentes formas en que queremos que se vean las ventanas organizadas en MATLAB. Entonces, por ejemplo, acá tenemos dos ventanas o dos columnas. Dentro de esas dos columnas vamos a tener tres ventanas, ¿sí? Normalmente utilizo la configuración por defecto, en donde tenemos tres columnas: el current folder, el common window y el workspace. El current folder o carpeta actual es el lugar en donde se guarda cada una de las aplicaciones que creamos o cada uno de los archivos. Fijémonos que podemos tener archivos .m, que es el lenguaje de programación que se utiliza en MATLAB. El command window o ventana de comandos es el sitio en donde nosotros podemos escribir cada uno de los comandos para realizar las operaciones que se requieran. Y el workspace o espacio de trabajo es normalmente el sitio donde MATLAB guarda las variables para que las podamos revisar en detalle. A continuación viene la descripción de los ejercicios de la práctica número 1. El punto 1 nos indica instalar MATLAB o Syslab. Ya tenemos instalado MATLAB y listo para funcionar. En el punto número 2, en MATLAB o Syslab, realizar las siguientes operaciones aritméticas. Asignar a una variable el valor de una distancia en unidades de metros y conviértala a unidades de milímetros y centímetros. Entonces vamos a crear una variable llamada metros. Vamos a asignar un valor de 35. Y ahora vamos a crear una variable llamada milímetros.
y esta variable va a ser el resultado de multiplicar metros por 1000 para realizar la conversión. Entonces tenemos que 35 metros es igual a 35.000 milímetros, y este valor se guarda en la variable que hemos creado llamada milímetros. Creamos otra variable llamada centímetros, que va a ser igual a metros por 100. Aquí observamos el resultado, 3500 centímetros es lo que corresponde a 35 metros. Y en el workspace podemos observar la variable centímetros. El siguiente ejercicio, manejo de números reales, nos indica: asigne a una variable el valor de una resistencia en unidades de ohmios y calcule su valor en unidades de megaohmios y kiloohmios. Entonces vamos a crear una variable que se va a llamar OHM y vamos a asignarle un valor de 32.000 ohmios. Listo, entonces vamos a crear otra variable llamada megaohmios, que sería MOHM, y sería igual al valor guardado en la variable OHM por 10 a la menos 6, que es lo que corresponde a la conversión de ohmios a megaohmios. Entonces tenemos que 32.000 ohmios es 0,032 megaohmios, y el valor es guardado en la variable MOHM en el workspace. Ahora vamos a realizar la conversión a kiloohmios. Creamos una variable y a esta variable le asignamos el valor de OHM por 10 a la menos 3, lo cual nos da 32 kiloohmios. Sería el valor 32.000 ohmios, nos correspondería a 32 kiloohmios. Manejo de vectores. En un vector almacene en cada celda cada uno de los dígitos del número de su cédula. Multiplique cada elemento del vector por 10 y calcule: para el primer elemento del vector el seno, para el segundo el coseno y para el tercero el valor de la tangente. Entonces vamos a borrar acá los cálculos que teníamos. Entonces vamos a crear un vector llamado cédula. Para crear un vector necesitamos colocarlo entre corchetes cada uno de los números que lo componen. Se debe colocar o separado por comas o separado por espacios. Entonces el número de la cédula sería 86088 878. Cerramos el corchete. No vamos a poner punto y coma para poder observar el resultado acá en el coma window. Entonces tendremos el número 860888878 en cada uno de los elementos guardados en el vector. Si abrimos acá en el workspace, observamos que cada uno de los números está guardado en una casilla diferente. Entonces vamos a realizar los cálculos como dice. Vamos a multiplicar cada uno de los elementos por 10. Entonces nos quedaría de la siguiente forma. Al realizar la multiplicación del vector de cédula por 10, cada uno de los elementos se va a multiplicar por 10. Aquí podemos observar 80, 60, 0, 80, 80, 80, 70, 80. Ahora nos dice para el primer elemento del vector calcular el seno. Entonces a una variable que vamos a llamar seno va a ser igual al seno
de cédula, el primer elemento de cédula. Cerramos y acá observamos el cálculo para el primer elemento y lo guardamos en esta variable llamada seno. Ahora vamos a calcular el coseno para el segundo elemento y para el tercero la tangente. Entonces coseno sería igual a cos, abrimos paréntesis, el nombre del vector y este número nos indica la posición del elemento al que le vamos a calcular, o sea que la posición del elemento sería este 60 al segundo elemento del vector. Observamos y aquí ya realizamos el cálculo, da 0,9602 y queda guardado en la variable coseno. Ahora vamos a calcular la tangente del tercer elemento. Creamos una variable llamada tangente, la cual va a ser igual a del tangente del tercer elemento del vector cédula. La tangente de 0 es 0 y aquí nos queda guardado el valor en el workspace. Manejo de matrices: selecciona las matrices de números reales A y B de orden 4×4 y con ellas realice las siguientes operaciones: suma, resta y multiplicación. Entonces vamos a crear una matriz que vamos a llamar A, y esta matriz, para crearla necesitamos ponerla entre corchetes de 4×4. entonces cada uno de los elementos de la primera fila van a estar separados por espacio, y para pasar a la siguiente fila necesitamos colocar punto y coma, y vamos a guardar cada uno de los elementos de la segunda fila. Para la tercera fila volvemos otra vez a poner punto y coma, punto y coma para la cuarta fila, y cerramos el corchete. Vamos a darle punto y coma para que no genere ahí no nos muestre el resultado en el common window de cómo quedó. Entonces aquí nos dice que tenemos una matriz de 4×4. Vamos a abrir la matriz y vamos a observar los valores que ingresamos. Ahora vamos a generar una matriz llamada B. Listo, ya ingresamos todos los valores de la matriz. Le vamos a dar también punto y coma, y acá podemos observar y confirmar que todos los valores están de la forma como los ingresamos. Entonces vamos a realizar la suma de las dos matrices. Vamos a crear una matriz llamada suma, que va a ser igual a A más B. Esta sí la vamos a dejar que nos la muestre. Entonces ahí nos fijamos cómo se realiza la suma entre cada uno de los elementos de la matriz. Se realiza la resta, va a ser igual a A menos B. Aquí observamos la resta entre cada uno de los elementos de la matriz y vamos a realizar la multiplicación. Vamos a guardar en una matriz llamada multiplicación, y va a ser igual a A por B. Este es el resultado de la multiplicación realizada, y cada uno de los resultados los hemos guardado en un
en una matriz. Cada una de las matrices resultantes también tienen un tamaño de 4×4. Manejo de funciones predefinidas. Consulta 3 funciones predefinidas en MATLAB o SYDLAB para el manejo matemático y realice un ejemplo con cada una de ellas donde se evidencia su aplicación. La primera va a ser para calcular el residuo de una división. Esta función se llama mod. Entonces vamos a crear una variable llamada a, le vamos a guardar un número, almacenar un número en esta variable que va a ser 45. Creamos una variable llamada b, le vamos a guardar un número que es el número 8. Ponemos punto y coma para que no muestre el resultado de la operación en el command window. Y vamos a calcular el residuo, que es el valor que aparece cuando la división no es exacta. Entonces el residuo va a ser igual a m a mod, que es la función, y vamos a hacer una división entre a, y b. Entonces al realizar la división de a entre b, entonces esta división no va a ser exacta, y con esta función podemos calcular el residuo de esta división. Entonces tenemos acá que el residuo es igual a 5. 8 por 5 nos daría 40, a 45, 5, que es el valor del residuo que acabamos de calcular. La siguiente función es rsums, que es una función que nos permite realizar la suma de Riemann, que es una aproximación a la integral. Entonces para eso vamos primero a crear una variable simbólica. Utilizamos este comando x, que se va a llamar x, la variable. Entonces acá nos aparece dentro de el workspace. Como podemos observar, es un tipo de variable diferente a las que teníamos del anterior ejercicio. Ahora vamos a crear una función que se va a llamar y igual a x al cuadrado. Y vamos a calcular la suma de Riemann para esta función. Entonces quedaría de la siguiente forma. Entonces aquí tenemos que colocar entre qué valores se va a evaluar la suma de Riemann. Entonces vamos a decir que desde el valor 0 hasta el valor vamos a realizar la suma de Riemann para la función y luego vamos a poner los límites. Entonces vamos a decir que va a ser desde 0 hasta 10. Aquí nos aparece la suma de Riemann. Como podemos observar, hay cada rectángulo que corresponde a cada uno de los valores en donde se realiza la suma. Entonces estos valores tiene aquí una forma de manera interactiva de poder indicar que queremos realizar más sumas en valores cada vez más pequeños, y podemos observar cómo cambia el valor de la sumatoria total, que en este caso vendría siendo la integral de esa función evaluada desde 0 hasta 10. La tercera función es para hallar la determinante de una matriz. Entonces vamos a crear una matriz que vamos a llamar A. Esta matriz la vamos a crear de 3×3. Acá tenemos la matriz con los valores que hemos ingresado. Entonces ahora con la función det, entonces vamos a crear la determinante de esta matriz. Entonces decimos que acá la determinante de la matriz A es este valor que hemos calculado acá. El punto 3 nos indica: realice los siguientes programas.
El primer programa es un programa que genere un número aleatorio mayor que 1 y menor que 1000. Descomponga el número en sus dígitos, los almacene en un vector y determine cuántos son pares y cuántos impares. Entonces acá nos muestra un ejemplo, número aleatorio generado 989. Aquí están guardados en cada una de las casillas de un vector y nos indica abajo que hay dos dígitos pares y hay dos dígitos impares y hay un dígito impar. Entonces ya tenemos acá el programa número aleatorio. Lo tenemos guardado en un script llamado número aleatorio. Vamos a ejecutarlo. Para poder ejecutarlo hemos colocado acá un breakpoint en la primera instrucción y vamos a ejecutarlo paso a paso para observar cómo funciona. Entonces, inicialmente vamos a crear una variable que se llama x y a esta le vamos a asignar un valor aleatorio con la función randy entre 1 y 1000. Entonces generamos, aquí tenemos el número generado, es el 348. Podemos observar en el workspace. Con esta función vamos a crear un vector de 3 columnas y una fila y cada uno de sus elementos va a ser ceros. Entonces generamos, acá podemos observar el vector de 3 filas, de 3 columnas y una sola fila. Ahora vamos a calcular el residuo de x y lo guardamos en la tercera posición del vector. Este residuo de x va a ser al dividirlo entre 10. Entonces con eso vamos a calcular el tercer dígito. Si dividimos entre 10 348, el residuo sería 8. Con eso ya tendríamos el tercer dígito que lo guardaríamos en la tercera posición del vector v. Aquí ya podemos observar cómo se guardó en la tercera posición del vector v. Tenemos el 8. Luego la siguiente función nos dice que vamos a crear una variable que se llama x2 y esa variable va a ser el número 348 que está guardado en la variable x menos el valor de v3. Ya con esto deberíamos tener un valor de 340, que ya va a ser más fácil para poder tratar y poder sacar sus otros dos dígitos. Ya tenemos las unidades, necesitamos ahora las decenas y las centenas. Listo, acá tenemos la variable x2 con el número 340. Entonces a este número, utilizando también la función mod, vamos a calcular las decenas y las centenas. Listo, acá entonces ya calculamos el valor de las decenas. Podemos observar que lo guardó en la variable en la posición número 2 del vector v. Y ahora vamos a guardar en la posición número 1 del vector v el valor de las centenas. Listo, acá ya tenemos guardado el valor. Entonces tenemos en cada una de las posiciones del vector v, tenemos guardado cada uno de los dígitos, centenas, decenas y unidades del número que se ha generado de manera aleatoria. Ahora creamos una variable para guardar la cantidad de números pares. Para poder realizar este cálculo, entonces creamos la variable par. Primero le decimos que esta variable va a tener un valor de 0 y vamos preguntando si el residuo de cada uno de los dígitos guardados en el vector v es igual a 0 después de dividirlo en 2, entonces ese número es par. Si el residuo es par, entonces vamos a sumar una unidad a la variable par. Esto lo vamos a realizar 3 veces con cada uno de los componentes del vector par. Entonces acá vamos a preguntar, después de haber preguntado esto, como el componente número 1 del vector es impar, que es el 3, entonces no ha sumado ningún valor a la variable par. Aquí sí entro a la función y nos va a sumar un valor que estábamos evaluando, el número 4, o el segundo componente, el segundo elemento del vector v. Vamos ahora por el tercer elemento. Entonces pregunta si el residuo de dividirlo en 2 es igual a 0. Como es afirmativo,
porque estamos dividiendo el número 8, entonces suma otro valor a la variable, otra unidad a la variable par. Ya tenemos acá que par es igual a 2, o sea, la cantidad de dígitos pares que tiene cada uno de los componentes del número generado de manera aleatoria. Terminamos. Ahora vamos a calcular el número impar. Entonces, como tenemos 3 unidades, o sea, 3 posibilidades de números impares, y ya tenemos calculado el número par, realizamos la resta de 3 menos el resultado guardado en par, y con esto obtenemos la cantidad de números impares. Para este caso sería 1. Entonces se crea la variable impar, tiene 1 y 2 pares. Con la función dis mostramos en el command window cada uno de la información resultante después de ejecutar cada una de las líneas de código. Entonces acá nos dice que el número aleatorio generado, esto es un texto, y luego concatenamos, convertimos este número a string. ¿Cuál va a ser el número que vamos a convertir? El que está guardado en la variable x. Entonces el número generado es 348. Ahora cada dígito se guarda en el vector v, y ahora vamos a mostrar el vector v. Entonces aquí está separado, lo cual nos indica que hemos guardado cada uno de los dígitos, así como lo podemos observar acá. Si abrimos acá en el workspace la variable v, nos fijamos que cada dígito está guardado en una casilla diferente, o sea que son elementos diferentes. Continuamos, nos muestra la cantidad de dígitos pares, o sea estamos mostrando la variable par, y luego nos muestra la cantidad de dígitos impares, nos está mostrando la variable o el resultado o lo que tenemos guardado en la variable impar. Esto es todo. Vamos a realizar varias pruebas del programa, entonces vamos a quitar el breakpoint que hemos colocado en la primera línea de código y vamos a ejecutar. Entonces acá acabamos de generar otro número aleatorio, 661, se guarda cada una de sus componentes, las centenas, decenas y unidades en el vector v. La cantidad de dígitos pares es 2, o sea los dos 6 que tenemos al principio, y la cantidad de dígitos impares es 1. Generamos otro. Volvemos otra vez a repetir. Entonces cada vez que corremos la aplicación, entonces podemos observar que nos genera el nombre en el command window de la aplicación que se está ejecutando, del script que se está ejecutando. Aquí para este caso es número aleatorio, nos indica que el número aleatorio generado es de 348, que cada dígito se guarda en el vector. Entonces tenemos el 3, el 8 y el 4, y la cantidad de dígitos pares es de 2, el 8 y el 4, y la cantidad de dígitos impares es 1, o sea para el número 3. El segundo programa del ítem 3 nos dice crear un programa que capture el valor de temperatura de 3 tanques de almacenamiento y determine cuál de ellos registra el mayor grado de temperatura, cuál el menor y las demás posibilidades que se presenten, todos con igual valor de temperatura, dos temperaturas iguales y las mayores, etc. Entonces acá tenemos el script, el programa. Iniciamos con el comando clc para borrar lo que esté en el command window. Creamos una variable llamada tanque, y esta variable, esto es un vector que contiene de 3 columnas y una fila, y cada uno de sus elementos contiene el número 0. Creamos una variable que va a contener el número 0, o la inicializamos en 0. Ahora pedimos ingresar por medio del comando input, ingresamos la temperatura de cada uno de los tanques. Entonces realizamos esta operación para los 3 tanques. Ahora iniciamos con la comparación. En la línea de código número 10 iniciamos con la comparación, en donde verificamos si la temperatura del tanque 1 y la temperatura del tanque 2 es igual, y la temperatura del tanque 2 y la temperatura del tanque 3 es igual. Entonces mostramos en el command window de que todas las temperaturas son iguales, todos iguales. Aparte de eso, colocamos la variable igual en 1. Esta variable la estamos utilizando para
En cualquiera de las comparaciones donde se encuentre una igualdad, entonces esta variable se va a poner en 1. Más adelante vamos a observar cuál es el propósito. Este if tiene un else que nos va a servir para poner las comparaciones solamente de dos tanques, no de los tres como lo habíamos hecho anteriormente. Aquí preguntamos si el tanque 1 y el tanque 2 son iguales, y luego dentro de ese mismo if tenemos anidado otro if que nos pregunta si el tanque 1 es menor que el tanque 3. Dependiendo de los resultados de estas comparaciones, entonces mostramos los valores correspondientes. Este if anidado también tiene un else en donde nos va a mostrar pues el valor contrario, ¿sí? Ya comparamos el tanque 1 con el tanque 2, ahora vamos a comparar el tanque 1 con el tanque 3. Y el tanque 1, que tendría el mismo valor del tanque 3, lo comparamos con el tanque 2 para mirar cuál es mayor o menor. Finalmente comparamos el tanque 2 con el tanque 3 y dentro de este if comparamos si el tanque 2, que es el mismo valor del tanque 3, es menor que el tanque 1. Dependiendo de el resultado, pues vamos a mostrar en el command window cada uno de los mensajes correspondientes. Luego de realizar todas las comparaciones en donde hay igualdades, si ninguna de estas comparaciones se cumple, entonces la variable igual no fue puesta en 1 en ninguna de estas partes, porque ninguna comparación se estaba cumpliendo. Entonces, como ninguna comparación se cumplió en el caso en que no se cumpla, que es donde todas las variables son diferentes, entonces la variable igual va a quedar en 0. Si la variable igual está en 0, entonces entramos a este if. Aquí vamos a utilizar un comando o una función de MATLAB que nos va a hallar el máximo valor. ¿De qué variable? De la variable tanque o del vector tanque. Y entonces para utilizar esa función, inicialmente entre corchetes colocamos dos variables, una a la que le vamos a llamar máximo y otra a la que le vamos a llamar máxima posición. Entonces, ¿qué nos va a devolver esta función? Esta función va a evaluar cada uno de los componentes del vector tanque y nos va a decir cuál es el máximo valor de esos componentes, de cada uno de los componentes, cuál es el máximo valor, y nos va a indicar la posición en donde está el máximo valor. Luego acá tenemos la función mínimo, que va a ser lo contrario, va a verificar cuál es el mínimo valor, nos va a indicar cuál es el mínimo valor y además de eso nos va a decir la posición del mínimo valor o la posición del elemento que tiene el mínimo valor. Nos va a mostrar en la pantalla, en el command window, que la temperatura de todos los tanques es diferente. Y luego nos va a mostrar cuál es la temperatura del tanque, la mayor temperatura en qué tanque se encuentra, y para esto concatenamos para mostrar el valor de la posición, la máxima posición o la posición del elemento que tiene el máximo valor. Esto también lo hacemos para la posición del elemento que tiene el mínimo valor. Entonces vamos a probar, vamos a darle a ejecutar. Aquí nos dice que ingrese la temperatura, vamos a inicialmente ingresarlas todas iguales. Tenemos las tres temperaturas iguales y nos generó en el command window el mensaje de que todos iguales. Si observamos, la variable igual está en un valor 1 porque dentro de ese if pusimos para que se igualara a 1 o se guardara el valor 1 en esa variable. Como esa variable está en 1, entonces esta última parte del código no se va a ejecutar porque hay una igualdad. Vamos a probar con otro valor en donde dos números, o el tanque 1 y el tanque 2 son iguales y el tanque 3 es mayor. La mayor temperatura es la del tanque 3 y la temperatura de los tanques 1 y 2 son iguales. Ahora vamos a probar cuando todos los tanques son diferentes. Vamos a poner una temperatura diferente a cada tanque.
Y aquí sí ejecutó la última línea del código, desde la 48 hasta la 54, en donde dice que ingrese que la temperatura de todos los tanques es diferente y que la mayor temperatura es la del tanque 3. Vamos a revisar, fue la que pusimos el valor de 65, y la menor temperatura es la del tanque 1, que fue la que le pusimos el valor de 15.